Señor Rodríguez, el informe está basado en 5 puntos centrales. El primero es el que da origen a las conclusiones del documento, y es que el Estado salvadoreño lleva 2 años con los derechos fundamentales suspendidos. ¿Se justifica hoy el estado de excepción en El Salvador? Desde la lectura que nosotros hacemos, no se justifica por dos razones. Primero, por una razón de facto, que la situación por la que nace el régimen de excepción, que es un repunte de homicidios que se calculan arriba de 80 homicidios en menos de 3 días, es una situación ya superada. Entonces, la situación de origen ya no existe. Pero hay una segunda razón que también está fundamentando el hecho de que ya no sea necesario, y es que el mismo carácter de esta medida hace alusión a una medida excepcional. Y en la Constitución en El Salvador se establece de que este puede ser dictaminado por un mes y prorrogable por 30 días más. Es decir, que en términos concretos podría durar 2 meses como máximo, pero actualmente, pues como sabemos, se ha vuelto en una medida casi permanente. En segundo lugar, están las áreas principales de violación de los derechos humanos. La primera de ellas, el abuso, la violencia, la desaparición transitoria en las detenciones practicadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con especial mención, por supuesto, al caso de detenidos asesinados en cautiverio. Se trata, no es difícil suponerlo, señor Rodríguez, de una de las fuentes principales de dolor y angustia para miles de personas. El régimen de excepción se ha caracterizado por una tendencia de detenciones masivas, ¿verdad? Esto, digamos, esta tendencia de detenciones masivas y generalizadas fue más fuerte en el año 2022, pero ha continuado en el año 2023. Actualmente, bueno, en el año 2023 se registran en el marco del régimen de excepción con más de 15.000 detenciones versus las 60.000 que se registraron en el año 2022. Sin embargo, la Policía Nacional Civil ha seguido deteniendo en niveles altos, puesto que solo en los primeros 6 meses del año 2023 se registraban casi 22.000 detenciones, con la particularidad de que de estas 22.000, el 80% son detenciones en flagrancia. Aquí en El Salvador hay tres modalidades en las que la policía puede llevar a cabo una detención: por orden judicial, por orden administrativa y en flagrancia. Las dos primeras, digamos, son detenciones ordenadas en el marco de procesos de investigación donde, digamos, intervienen diversas instituciones como la Fiscalía General de la República, que es la encargada de la investigación penal, o el tribunal competente que está conociendo el caso. Sin embargo, las detenciones en flagrancia es la que digamos, la única institución que opera es la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y dado un contexto de abusos de poder, de abusos de las detenciones, vemos como crítico que la mayoría de estas se estén realizando solo a juicio de la gente que en la calle determina que tal o cual individuo está cometiendo un delito, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, ha ido acompañado de también un patrón de no dar información a la familia de las personas detenidas, cuando lo esperable, lo habitual es que, bueno, hay una detención, entonces se comunica a la familia de que ha habido una detención, y son las familias las que se han abocado a las delegaciones policiales y a los centros penitenciarios para buscar información de su familiar detenido. Y uno de los elementos que señalaban las organizaciones de derechos humanos en El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del año 2023 es que cuando las familias se abocaban a pedir información, pues en el centro de detención les decía, no les daban seguridad de que ahí estuviera detenido la persona, y ni siquiera les decían si esta persona estaba en A o en otro centro de detención. Es decir, en efectos prácticos, en muchos casos no se reconocía que la persona estaba detenida. Y esto, digamos, son elementos constitutivos de desaparición forzada. Es decir, que la familia no tenga información certera por parte del Estado de que su familiar está detenido, las condiciones en las que está detenido,
el estado de salud, etcétera. Y en los casos más graves, esto devino concluyó en la muerte de la persona detenida. Es decir, que durante un buen tiempo la familia no tenía certeza de cómo estaba, de dónde estaba su persona detenida, hasta que finalmente se le informa de que ha fallecido con, digamos, muy poca información. Entonces, como usted bien lo ha apuntado, esta forma de actuar ha sido fuente de mucho sufrimiento para las familias, ¿verdad? Actualmente el régimen de excepción ha detenido alrededor de, bueno, el último dato que no está en el informe porque lo dieron las autoridades, como ya en el sistema penitenciario había una población específica antes del régimen, nuestros cálculos, y digo nuestros cálculos porque esta es información que ha sido reservada por el Estado, es que en sistema penitenciario salvadoreño hay alrededor de 104.600 personas privadas de libertad, al menos hasta diciembre del año 2023. Esto se traduce en un hacinamiento del 241%, ¿verdad? Y como sabemos, el hacinamiento en sí mismo ya es un trato cruel y inhumano, ¿verdad? Porque genera y posibilita otras vulneraciones a derechos humanos. A otra área está vinculada directamente con lo anterior, que es la claudicación de la justicia y su cooptación por parte del Estado. Aquí voy a señalar un dato para ilustrar esta realidad. La Sala de lo Constitucional ha admitido a trámite 4 solicitudes de habeas corpus y han sido presentadas más de 3.000 durante el último año. Una obsecuencia de esta naturaleza, señor Rodríguez, solo es conocida en regímenes totalitarios. ¿Cómo se ha llegado a esto? En realidad, esto es el resultado de un proceso que inició en el año 2021. En El Salvador, en mayo del año 2021, toma posesión una nueva conformación de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La que justamente es saliente en este año. Y el primer día de toma de posesión, llevan a cabo dos acciones que en su momento y todavía siguen configurando el escenario de debilidad institucional. Y es que destituyen a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y entre ellos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es uno de los tres órganos fundamentales del Estado. Y lo hacen primero con vicios de forma, ¿verdad? Es decir, no siguieron el debido proceso, ¿verdad? Y el análisis que se hizo en su momento es que eso se da pues como una respuesta ante el accionar de la Sala de lo Constitucional que había ejercido control constitucional sobre las acciones del Ejecutivo, por ejemplo, en el marco de la respuesta estatal a la pandemia, ¿verdad? Es decir, había frenado una serie de medidas que eran contrarias a los derechos humanos y se imponen de nuevo sin el debido proceso a nuevos magistrados y a un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y a partir de esa destitución, pues vemos un cambio de la Corte Suprema de Justicia respecto del ejercicio del Poder Ejecutivo. Entonces, inicia ahí, pero hay otros elementos como, por ejemplo, se aprueba también en el año 2021 una ley que permite separar a una gran cantidad de jueces. No tenemos el dato concreto, oficial, de cuántos jueces fueron separados, pero justamente y curiosamente fueron aquellos jueces que mostraban independencia respecto del órgano ejecutivo. Es decir, hubo todo un proceso y el IDUCA, nosotros sacamos un informe en su momento sobre el tema, hubo todo un proceso de cooptación. En ese sentido, vemos una actuación negligente y en este caso, como usted bien lo ha señalado, el habeas corpus, que es un recurso constitucional que debería de servir para ejercer control constitucional sobre aquellas acciones que digamos que son efectivamente contrarias a derechos humanos, es un recurso inefectivo, ¿verdad? Es, según los datos que usted ha dado, es alrededor del 0,14% los que han sido admitidos. Es decir, en términos prácticos, en términos llanos, en lenguaje más coloquial, es que la población salvadoreña está en total indefensión, porque el sistema de protección de derechos humanos nacional no está siendo efectivo para justamente controlar las acciones del Estado que son atentatorias contra los derechos humanos. El tema de la seguridad ante el combate a las pandillas y el crimen organizado
ha dejado en la sombra otros temas muy importantes relacionados con la seguridad. Una significativa es la violencia sexual, los feminicidios, entre otros que tienen en parte explicación por esa controvertida política del gobierno frente al tema de la mujer y la sexualidad. Este es un problema serio también, ¿verdad? Porque afecta a por lo menos la mitad de la población de El Salvador. Es correcto. Este es uno de los problemas de fondo estructurales ignorados por las actuales políticas de Estado. Sí, lo ha dejado, digamos, en un segundo plano, no le está dando una respuesta con la debida seriedad respecto de los altos índices que más altos indicadores de victimización están registrando, es la violencia sexual, que para el año 2023 se registran alrededor de 5.400 víctimas. Todas son niñas, niños y adolescentes, es decir, son personas menores de edad, ¿verdad? Y con la particularidad que que de estas 5.400, el 90% son niñas y adolescentes del género femenino, es decir, es un tipo de violencia que afecta principalmente a las niñas y adolescentes. Nosotros hacemos el ejercicio de sacar la tasa que para el año 2023 calculamos una tasa de 526 niñas y adolescentes femeninas víctimas de violencia sexual por cada 100.000 niñas y adolescentes que hay en El Salvador. Eso es una tasa sumamente alta que evidencia un grave problema que nosotros lo llamamos como un problema epidémico de violencia, que debería de tener esta atención que han tenido, por ejemplo, el problema de los homicidios, ¿verdad? Porque, digamos, esta tasa para 2023 es sumamente más alta respecto de, por ejemplo, la tasa más alta de homicidio de las últimas décadas, que fue de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que esto fue en el año 2015 en El Salvador. Bueno, en El Salvador tenemos una tasa 5 veces más alta de violencia sexual y es algo que no se está respondiendo. Y esto es consecuencia de cuando un Estado asume una política de seguridad basado en una sola narrativa que es reduccionista de la violencia, que es que todo el problema de la violencia en El Salvador se debe a las pandillas. Ciertamente, las pandillas han generado en todas las décadas una gran cantidad de violaciones a derechos humanos a toda la población, homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado interno, pero hay muchos tipos de violencia cuyos factores, cuyas causas son más complejas. Y este es uno de esos ejemplos. Y el hecho de no querer reconocer la gravedad de este problema, pues habla de la grave negligencia estatal respecto, en este caso, de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es reconocido hoy en el mundo como un presidente exitoso y tiene un índice de popularidad de los más altos que se dan en el ámbito internacional. Es como si la mayoría de los salvadoreños les importara mucho más los beneficios recibidos por el gobierno en materia de seguridad que cualquier veleidad democrática. Mire, lo voy a decir en forma brutal, Jorge. Con democracia no podíamos casi vivir. Con las libertades suspendidas por el gobierno podemos dormir tranquilos. No hay dónde equivocarse. Esa afirmación tiene ciertos matices y es que si bien es cierto el papel del crimen organizado se ha combatido, ¿verdad? Y muchos indicadores de violencia se han reducido y eso es algo positivo que nosotros celebramos, ¿verdad? Pero eso ha ido aparejado con un papel del Estado que ha aumentado sus violaciones a derechos humanos. Es decir, hay poblaciones específicas que no pueden dormir tranquilas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros recogemos los testimonios que han vivido durante muchos meses dentro de cercos militares, donde ahí la figura de la Fuerza Armada ha generado temor, ¿verdad? Por un lado, y por otro, que la posibilidad de ser detenido, ¿verdad? Aunque la persona, digamos, no esté vinculada a estructuras del crimen organizado es muy alta. De hecho, una de las causas del régimen, o lo que ha causado el régimen, es que, si bien es cierto, antes eran las pandillas las que generaban el mayor número de desapariciones, el mayor número de casos de desplazamiento forzado interno, ahora, es decir, que se ha invertido.
y ahora es el Estado uno de los principales perpetradores de violaciones de derechos humanos. El informe anual del Observatorio Universitario concluye con 10 recomendaciones. Todas ellas están orientadas hacia el mismo fin, que es la recuperación de las instituciones del Estado para que dejen de ser lacayes del poder. Es muy pesimista pensar que esa aspiración democrática tendrá que esperar un cambio que va a tardar en llegar y que solo se va a alcanzar si crece una corriente civil capaz de ofrecer dos cosas: seguridad, libertad. Desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos, tenemos siempre esa vocación de aportar y de sumar. Nuestra perspectiva es aportar a las políticas de Estado, ¿verdad? Mantener las cosas que han tenido buenos resultados, pero sobre todo corregir el rumbo en cuanto a estos graves retrocesos a derechos humanos. Todas las recomendaciones van en ese sentido, de que actualmente pues ya no es necesario un régimen de excepción, lo cual no se traduce en, por ejemplo, en liberar a las personas, sino que se traduce en hagamos que la institucionalidad funcione, que hayan investigaciones concretas y que si un individuo efectivamente es responsable del cometimiento de delitos, pues que se le aplique la ley, pero que si las investigaciones determinan que hay personas inocentes que fueron capturadas, que se les libere y que se les repare. Buscamos que en El Salvador se respeten los derechos humanos, ¿verdad? Y por lo tanto recuperar el carácter democrático de la sociedad salvadoreña, porque una democracia va a ser efectiva y va a ser plena en la medida que se respeten los derechos de todos y todas las salvadoreñas. Creemos que es posible, pero solo se va a llegar si todos los actores sociales estamos abiertos al diálogo, ¿verdad? Y desde las organizaciones de derechos humanos estamos abiertos al diálogo, estamos dispuestos a dar nuestra experiencia y nuestra perspectiva técnica para la construcción de políticas públicas de derechos humanos. Entonces, habría que preguntarle al Estado qué tan abierto está para construir un El Salvador donde quepamos todos y todas y donde se respeten los derechos humanos de todos y todas.